Bienvenido a tu clase número 1 del módulo 2 de tu curso de Química Inorgánica de Aprueba, que habla acerca de la estructura atómica y que en esta ocasión hablaremos de las teorías atómicas. Para definir el átomo, necesitamos primero generar modelos que nos permitan entender y describir cómo funciona. Para ello, entonces, a lo largo de la historia se han creado varios modelos atómicos que no son otra cosa más que representaciones gráficas que permiten entender las partes que componen al átomo y al mismo tiempo entonces entender su función. La primera aproximación o el primero que habló acerca del átomo fue Demócrito, quien en el siglo V a.C. dijo que el átomo era indivisible y eterno, significaba que no se podía romper y así como se había formado se quedaba, es decir, no sufría ningún cambio. Demócrito estaba inspirado en los 4 elementos del universo, que eran fuego, agua, tierra y aire, pero al final no describía absolutamente nada del átomo más que decir que era indivisible. Dalton después retoma la idea de Demócrito acerca de la indivisibilidad del átomo, pero él dice que el átomo ya no es eterno, sino que sufre procesos de transformación. Dalton en aquel momento decía que no había partículas que conformaran el átomo debido a que era la partícula más pequeña que se conocía en el universo. A partir de esto, si se unían átomos que fueran iguales, formábamos elementos, mientras que si uníamos átomos que fueran distintos, formaban compuestos, que hasta hoy siguen siendo las definiciones de las sustancias químicas. Sin embargo, decía que de acuerdo a cómo se unan los compuestos, podríamos tener compuestos que sean idénticos o compuestos que sean diferentes, y a partir de ello crea la ley de las proporciones. Por un lado, crea la ley de las proporciones constantes, que básicamente dice, si tú tienes dos sustancias que crees que son idénticas, lo único que tendrías que fijarte es de qué están hechas y en qué proporción están hechas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una sustancia que sabemos que está hecha de carbono y de oxígeno, y del otro lado también tenemos una sustancia que está hecha de carbono y oxígeno, para garantizar que estas dos sean iguales, tendrían que estar en la misma proporción. Es decir, si hay un átomo de carbono y 2 de oxígeno, del otro lado tendría que haber un átomo de carbono por 2 de oxígeno y estas proporciones estarían conservadas. Si se cumple que los dos compuestos están hechos de los mismos elementos en las mismas proporciones, se trata entonces de la misma sustancia y a esta ley le llamó la ley de las proporciones constantes. Por otro lado, decía que podríamos tener dos sustancias hechas de los mismos elementos, pero en distinta proporción y en automático ser dos sustancias diferentes como las que tenemos en pantalla. La primera se conoce como monóxido de carbono, la segunda como dióxido de carbono, y si bien las dos están hechas de los mismos elementos, la proporción distinta las hace sustancias totalmente diferentes, como aparece en la imagen. En la primera tendríamos 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno y entonces formaríamos agua. Si en cambio tuviéramos por cada 2 átomos de hidrógeno 2 de oxígeno, en automático tendríamos peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada. Entonces, al final no describe nada del átomo, pero da las bases de la química moderna. El primer modelo que rompe con la idea de que el átomo sea indivisible es el modelo de Thomson, quien dice que el átomo tiene una porción positiva y porciones negativas incrustadas en esta masa positiva. No habló demasiado de la masa positiva, solamente dijo que era una masa grande que atraía a porciones negativas, que llamó corpúsculos negativos y que posteriormente fueron llamados como electrones. Si ustedes se fijan, en esta porción de masa positiva vienen incrustaciones de masas negativas que lo que hacen es que permanecen estáticos. Si alguna vez has comido una galleta con chispas de chocolate, la galleta representaría la porción positiva y las chispas de chocolate representarían los electrones. Si tú te fijas con detalle, estas chispas no se mueven, son estáticas. Los electrones del modelo de Thomson son estáticos y equidistantes. ¿Qué significa que sean equidistantes? Que se encuentran a la misma distancia unos de otros. Y esto tiene una razón. Dos cargas que sean iguales, en este caso negativo con negativo, van a tender a la repulsión.
De tal manera que si nosotros juntamos a este electrón con este electrón, en automático va a generar una fuerza de repulsión que lo va a mandar a sentido contrario. Si este electrón entonces es propulsado con cierta fuerza para alcanzar al otro electrón, el otro electrón va a generar la misma repulsión y entonces lo va a regresar a su lugar. Lo mismo va a pasar con cada uno de los electrones con los que pueda establecer una interacción, de tal manera que una forma de evitar la repulsión es hacer que estos electrones se encuentren a una distancia igual en todos los momentos. Entonces, si te llegaran a preguntar en tu examen de admisión quién descubrió los electrones, tú tendrías que contestar que Thomson. Insisto, no fue él quien los nombró, pero sí es quien los descubre. La persona que los nombró se llama Millikan y él es el primero que nombra a los electrones. El siguiente modelo atómico es el primero que dice que la masa positiva está desprendida de la masa negativa y entonces él determina que el átomo está dividido en núcleo y corteza. El núcleo es la porción positiva del átomo, mientras que los electrones son la porción negativa, también conocida como la corteza. A las partículas que conformaban el núcleo les llamó protones, pero hubo varios errores en este modelo y fue criticado fuertemente por estos errores que nunca pudo responder. El primero de ellos era cómo varias partículas que tienen la misma carga pueden estar juntas sin tener procesos de repulsión. Rutherford no pudo contestar a esta pregunta. La siguiente, ¿cuántas órbitas están presentes en el modelo de Rutherford? Cuando fue a un congreso le preguntaron varias veces, lo presionaron tantas veces que él dijo 3. Y después le preguntaron por qué 3 o cómo le había hecho para descubrirla. Y lo único que pudo decir es que lo habían obligado a decir un número y ese es el número que había dicho. Por eso tradicionalmente el modelo de Rutherford es representado con 3 órbitas que tienen otro problema. Estas órbitas se chocan en algún punto como en este que nosotros vemos aquí. De tal manera que si el electrón viniera hacia este punto y en otro momento viniera otro electrón aquí, se chocarían y entonces estallaría la órbita. De tal manera que esto era un problema. Lo siguiente es que no se sabía en qué dirección estaban los electrones. De tal manera que entonces vino otro investigador conocido como Chadwick, que en primera instancia trataba de resolver el problema que había en el núcleo. Y él hizo varias observaciones y se dio cuenta que dentro no solamente había protones, sino había partículas, que, como en este caso representadas en azul, que no tenían carga y que servían como aislantes de la carga positiva. A estos les llamó neutrones y tienen una masa igual de grande que los protones, que sirven como aislantes y estabilizadores de carga, de tal manera que el núcleo no estalla y al mismo tiempo se mantiene un equilibrio de carga entre los protones y los electrones, atrayéndose entre sí y evitando que los electrones salgan fuera de las órbitas. Entonces, si nosotros en algún momento nos llegaran a preguntar en el examen de admisión qué fue lo que hizo Rutherford, pues Rutherford dividió al átomo en núcleo-corteza y descubrió los protones. El siguiente modelo lo que hace es tratar de resolver los problemas que se habían generado en términos de las órbitas, y este modelo es el modelo de Bohr. En primera instancia, el modelo de Bohr plantea que las órbitas son circulares y concéntricas. ¿Qué significa que sean concéntricas? Que van una encima de la otra. Si en algún momento has comido alguna paleta, como aquellas paletas como Rocaleta, que tienen un centro de un color y luego otra capa de otro color y otra capa de otro color, te darás cuenta que en ningún momento las capas se rozan. Esto es la idea del modelo de Bohr. Aquí el modelo de Bohr fue criticado porque le dijeron que era un modelo de segunda dimensión y lo único que él dijo es, si tú pegaras en una parte de la órbita como si dieras como un chispazo en el dedo, lo que haría es que esta órbita giraría y ahora lo tendríamos en términos de tercera dimensión. Nunca se chocaban en este momento las órbitas. La otra es que retoma la idea de los protones y los neutrones en el núcleo y los electrones son las partículas más pequeñas dentro del átomo y tienen una masa despreciable.
Estos electrones, aparte, se colocan de una manera específica siguiendo capacidades electrónicas de acuerdo a un modelo de energía que se conoce como modelo 2n al cuadrado. Es importante destacar del modelo de Bohr que los electrones podrían saltar de una órbita a la otra en dos sentidos diferentes. Podrían hacer un salto de menor órbita a mayor órbita y esto implicaría que los electrones tuvieran que absorber energía para encontrarse al nivel. Por ejemplo, tú estás estudiando para tu examen de admisión y entonces significa que necesitas prepararte a absorber conocimiento para poder estar al nivel que necesitas. En cambio, si tú quisieras regresar a un nivel anterior, por ejemplo, al nivel de la primaria o al nivel elemental, entonces significaría que la órbita de la que tú vas a brincar es de una órbita mayor a una órbita menor y significa entonces que los electrones van a liberar energía y normalmente liberan esta energía en forma de luz como fotones. Entonces es importante del modelo de Bohr que hay diferentes capacidades electrónicas que a los niveles de energía, de acuerdo a si son nombrados con letras, se les conoce como capas y empiezan en la letra K y terminan en la letra Q. Y si fueran nombrados por niveles de energía, tendrían que ser representados con números. En la siguiente diapositiva te voy a enseñar entonces el modelo de 2n al cuadrado que predice la cantidad de electrones que debería de tener cada órbita. Este modelo representa lo siguiente. Tendríamos 2n al cuadrado siendo la n el nivel de energía. Si estamos en el nivel 1, entonces ponemos dentro del paréntesis el número 1, elevamos primero al cuadrado este número 1 y tendríamos 1 por 1 da 1 por 2, 2. Quiere decir que el primer nivel de energía tiene 2 electrones. Segundo nivel de energía, 2 por 2 sería 4 por 2, 8. Iríamos al tercero, 3 por 3, 9 por 2, 18. Nota que el nivel de energía es el que está siendo elevado al cuadrado y luego entonces nada más duplicamos la cantidad. 4 por 4, 16 por 2, 32. Si nosotros continuáramos hacia el quinto nivel, encontraríamos que hay 50 electrones. Sin embargo, cuando se hizo un análisis de la capacidad electrónica de las órbitas, se dieron cuenta que solamente el máximo de electrones permitidos en una órbita no es que sea permitido, sino el máximo que puede atraer un núcleo son 32. Es como si yo te dijera, tienes 32 hijos, ¿tienes tiempo para seguir teniendo más? Seguramente no. Al átomo se le acaban las fuerzas dentro del núcleo y entonces aunque quisiera atraer a más electrones, simplemente no tiene la capacidad. Por lo tanto, entonces funciona como si nosotros tuviéramos un espejo y pusiéramos entonces el espejo aquí. Lo primero que verías entonces en este sentido ya no sería ese 50, sino tendríamos un 32, luego veríamos un 18, luego veríamos un 8 y finalmente veríamos un 2. En este sentido, nosotros tendríamos primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. En el quinto encontraríamos al 32, en el sexto al 18, en el séptimo al 8 y en el octavo al 2. En ese momento se sabía que había 7 niveles reales y Bohr predijo el octavo nivel, que era un nivel teórico de acuerdo al modelo 2n al cuadrado. El siguiente modelo cuántico recapitula varios modelos atómicos que se dieron en aquella época y sus representantes más importantes van a ser Schrödinger, Heisenberg y de Broglie. Entonces, ellos son los representantes más importantes de este modelo atómico. Y una cosa que destaca es, en primer lugar, la idea de que las órbitas no siempre tienen que ser del mismo sentido. Bohr había planteado que las órbitas fueran circulares. El modelo cuántico dice que hay 4 tipos de órbitas. Una órbita S, que es circular, una órbita P como en forma de 8, una órbita D como en forma de 8 con una dona en el centro y una órbita F como en forma de 8 y 2 donas en el centro. Esto garantizaba mayor movimiento en los electrones, que estos electrones aparte se convirtieran no solamente en materia, sino en energía, y entonces hacemos la
la ligadura importante entre este fenómeno, entre materia y energía, y entonces lo que tendríamos es que no solamente van a poder desplazarse como si la órbita fuera un cable en donde nosotros tendríamos que estar circulando, sino más bien la idea del electrón es que dibuja la órbita a su paso. Quiere decir que la órbita se convierte en un espacio de probabilidad más que en un espacio físico. Y entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, que da la pauta para las configuraciones electrónicas, y es justamente la paradoja de Schrödinger. Él decía que había un modelo conocido como modelo de incertidumbre, en donde del electrón podríamos conocer dos cosas. Podríamos conocer la posición y la velocidad, pero para conocer alguna de ellas tendríamos que sacrificar la otra. Es decir, si tú quisieras conocer la posición del electrón, tendrías que sacrificar conocer la velocidad, y al revés. Esto partía del modelo de incertidumbre conocido como el gato de Schrödinger, que lo que hace es lo siguiente. Colocaban a un gato hipotético dentro de una caja, y en esta caja colocaban veneno. Ponían un dispositivo que en algún momento podría ser activado, pero había dos posibilidades. Podría ser que en el momento en el que se activara el dispositivo, simplemente el dispositivo no cayera sobre el veneno y no lo rompiera, de tal manera que el gato podría seguir viviendo. Mientras que si se rompía el dispositivo y liberaba el veneno, en automático el gato podría morir. Schrödinger decía entonces que el gato estaba vivo y muerto a la vez, porque la caja estaba cerrada y simplemente no podríamos saber qué es lo que estaba pasando. ¿Hasta qué momento podríamos saber si el gato había muerto o seguía vivo? Era en el momento en el que destapábamos la caja. En este sentido, entonces, se han hecho varias imágenes tratando de hacer referencia a la paradoja de Schrödinger, y una de ellas son estos platos de Schrödinger que circulan en las redes sociales, en donde si nosotros vemos, la alacena está cerrada, los platos están aquí, y entonces significaría que en algún momento estos platos pueden estar rotos y no rotos a la vez, solamente lo descubriríamos hasta el momento que abramos la puerta. Esto generó entonces la idea de algo que conocemos como suborbitales. Nota que están cada una de las órbitas representadas aquí. Está órbita S, órbita P, D y F. De acuerdo a las posiciones que tengan estos en el espacio, en los diferentes planos que podríamos encontrar, tendremos entonces la capacidad de acomodar dos o más electrones. De acuerdo a cada posición, el modelo cuántico establece que por cada posición hay dos electrones. Si nosotros analizamos, la S solamente tiene una posición. Oli, ¿qué significa tener una posición? Significa que no importa si lo ves por arriba, si lo ves por la derecha o si lo ves por la izquierda, esta esfera perfecta se ve idéntica, significa que solo tiene una posición. Al tener una sola posición, yo les dije que una sola posición significaba dos electrones. Quiere decir que al suborbital S o a la forma de la órbita S le caben dos electrones. Si nosotros estuviéramos en una órbita P, la órbita P se podría acomodar en tres planos. Se puede acomodar en el plano X, en el plano Y o en el plano Z. Como son tres posiciones distintas, significa entonces que tenemos dos electrones por cada posición, y esto implicaría que hay 6 electrones. En el caso de la órbita D, si te das cuenta, van aumentando de 2 en 2, 1, 3, ahora tendríamos 5 posiciones. Como cada posición tiene 2 electrones, correspondería a 5 por 2, serían 10, y en este caso aumenta 7, porque son las 7 posiciones distintas que puede tener en el espacio. 7 posiciones por 2 electrones darían 14 electrones. Después veremos que en las configuraciones electrónicas estas letras están representadas con estos números, y después entonces sabrás que provienen del modelo cuántico. Haciendo un resumen acerca de lo que acabamos de ver, todas las teorías atómicas apuntan a que hay partículas subatómicas, es decir, partículas que integran al átomo. Son neutrones, protones y electrones. Los neutrones tienen carga cero, es decir, que tienen un equilibrio de carga, se encuentran dentro del núcleo y consideramos que tienen una unidad de masa atómica. Quiere decir que en gramos significa 1.1674
por 10 a la menos 24 gramos. Esto está expresado en notación científica. Quiere decir que aunque los consideramos pesados, en realidad tienen una masa muy pequeña. Por su parte, los protones tienen carga positiva, también se encuentran en el núcleo, también están considerados con una unidad de masa atómica, aunque si los comparamos neutrones y protones, los protones son más grandes que los neutrones, por lo tanto se consideran las partículas subatómicas más grandes y pesadas del átomo. Los electrones tienen carga negativa, se distribuyen en las órbitas o en la corteza, tienen una sobre 1837 unidades de masa atómica. Quiere decir que un solo electrón es 1800 veces más pequeño que un protón o un neutrón, lo que significa entonces que su masa es despreciable. No la ocupamos en el conteo de masa atómica. Si recordamos, los neutrones fueron descubiertos por Chadwick, los protones por Rutherford y los electrones por Thomson. Con esto entonces terminaríamos tu primera clase del módulo 2. Te invito a que continúes en el módulo para que aprendas más cosas que son esenciales y que vendrán en tus exámenes de admisión.